Muy buenas y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Vizcaya Racing, todo sobre el karting. Ya estoy de vuelta de rodar con el Fórmula y ¿qué hay que hacer después de un día de test? Básicamente quería pues haberle hecho todas las cosillas que os voy a explicar en este vídeo en pista, pero bueno, empezó a refrescar, a hacer frío porque fui a rodar a Ala Karting Club. Un saludo a todos los de Ala, la verdad que muy familiar, una pista chiquitita pero que me sorprendió, un trazado a varios niveles técnico, con una recta y un final de recta en una doble derecha en bajada preciosa. O sea, la verdad que me ha gustado y creo que voy a volver más veces, ¿vale? Todo porque en Lonato, pues aparte de que hace mucho que no rodaba, pues claro, digo, no me voy a meter en pista con todos los pilotos que hacen la USK, oficiales y todo, a estorbarles. Así que ticket de pista, vamos a hacer pues lo que se tiene que hacer después de un día de rodada. Lo primero que vamos a hacer es desmontar, en mi caso desmontar el motor, ¿vale? Para poder limpiarlo bien, vaciar la gasolina del carburador y del depósito. Pero antes suscríbete y dale un fuerte like porque se avecinan vídeos extremadamente buenos. Pero primero vamos a reorganizar un poco el garaje porque lo vacié entero. Vamos a quitar las ruedas para tener más espacio. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es saco el filtro porque hay que limpiarlo, sea la categoría que sea, el filtro hay que limpiarlo. ¿Por qué? Porque seguramente haya restos de aceite y gasolina dentro, aparte de que pueden, sobre todo en los filtros de los casetas y de los OK y de las diferentes categorías, pues puede entrar pues goma, un poco de tierra, entonces soplar bien el filtro de aire dentro, ¿vale? Lavarlo con agua y jabón neutro si tenéis tiempo para después que se seque, si no, pues una soplada, porque ya veréis cómo estará. Aparte de que también le tengo que dar una limpieza. Deciros que estoy súper contento de cómo funciona y no me esperaba que un chasis de hace 30 años, yo porque todavía tengo que cogerle el feeling y tengo que volver a entrenar duro si quiero ir decentemente rápido, pero yo pienso que es un kart competitivo y me gustaría enfrentarme más adelante a cars de la misma categoría, ¿vale? Voy a poner el depósito por debajo, ¿vale? Voy a poner la garrafa para que caiga todo el depósito, porque como sabéis tendría que desmontar toda la bandeja y todo, así que lo desmonto de aquí para que no se me amarillente el depósito. Muy bien, ¿vale? Y mientras voy desmontando el carburador y el motor, pues la gasolina se va vaciando. Pues sabéis que en el 100 tengo que desmontar el carburador para poder sacar la cadena. Me lo voy a echar rabia. Aparte de darle una buena limpieza, que mirar cómo está, ¿vale? Y eso, que aún habiendo rodado, mirar que le di una limpieza rápida en la pista, mirad. ¿Veis? Está un poco guarrete por ahí debajo, pero mirar ahí dentro del motor, ¿ves? Un poco el cubrecadenas. Vamos,
limpiarlo. Maldita junta, madre mía. Mirad el escape, qué color más feo se me ha quedado. Pero bueno, sacamos los muelles. Bueno, mirad qué color, Vale, pues ahora el escape lo que vamos a hacer es con WD-40 lo vamos a embadurnar para que no se nos oxide, ¿vale? Le damos una embadurnada, que de paso lo limpiamos, ¿vale? Y se queda brillante. Cállate-la. Que ha cogido temperatura, el amigo. Bueno, vamos a dejarlo aquí de momento. Flexo. Voy a tener que poner un flexo nuevo, porque... ya tenemos el motor. Pues mientras que se continúa vaciando la gasolina, que ya le queda poquillo, ¿vale? Ahora cuando llegue, que ya no chupa más, ¿vale? Como ahora va a pasar, ¿veis? Que ya empieza a hacer burbujas. Pues lo único que tenemos que hacer es coger el tubo del respiradero y soplar. Y así ya tendríamos, aún le queda un culillo, pero bueno, no va a pasar nada. Y bueno, ya con la gasolina del depósito en la garrafa, echo un poquito en la bandeja para limpiar. Perfecto. Y la otra al bidón de gasolina, que lo tengo aquí. Bien cerradito y hasta la próxima salida. La verdad que no rodé nada, Estaba hecho mierda. Gastaría 10 litros en total. Una mierda. Vamos, 50 vueltas creo que di. Súper caras las vueltas. Bueno, pues ya está, ya lo tenemos. Pero antes, suscríbete si te está gustando, comparte, dame like y vamos a por más tips. Importante, ¿vale? Para seguir manteniendo las cosas nuevas. Y como comprenderéis, es nueva la garrafa, pues si quiero seguirla manteniendo así de limpia, desengrasante, ¿vale? Y trapito, y así siempre estará limpia. Un trapito o papel. ¿Veis? Y ahora, hasta la próxima. Mientras que limpio y nos encargamos del carburador, vamos a echarle WD-40 a la zona del motor, ¿vale? Sin meterlo dentro, para que se vaya ablandando la grasa, ¿vale? Vamos al carburador y vamos a limpiarle toda esta mierda, ¿vale? Pues le damos, perfecto, secamos. Vale, mira lo que me ha costado, 3 tandas me ha costado carburaciones, porque cuando aceleraba se me ahogaba y es porque le faltaba chicha en altas, ¿vale? Bueno, pues ya con el carburador limpio vamos a vaciarlo. ¿Y con qué? Con la bomba de presión de los carburadores. Y de paso ver si todavía tiene la presión, si aguanta la presión, ¿vale? Le damos. ¿Veis? Ahí ha caído toda. ¿Veis? Y el carburador todavía está bien. Muy bien. Pues, ¿veis? Ya el carburador ya lo tenemos listo, ¿vale? Para la siguiente, para volverlo a montar la próxima vez que vayamos a pista. Vamos a limpiar ahora la cadena. Como en este vídeo de aquí. En mi caso, como es de Orin, ¿vale? Y le damos un vistazo a cómo está. Vamos a limpiar las bridas.
del motor. Vale. Los muelles de escape, del flexo, perder un poquito de gases de escape con un poquito de aceite y eso, pues se quedan ennegrecidos. Perfecto. Y ahora vamos a limpiar el motor. Tapamos el orificio. Ya está. Lo que os decía, miramos la cadena en sus condiciones, cómo está, así que la seco bien. Y nos fijamos que tenga los O-rings bien, en mi caso, ¿vale? Miramos la flexión, ¿vale? Que no tenga ninguna de esto, así que, ¿ves? Esta cadena sigue estando buena. Perfecto. Nos fijamos en qué condiciones está el piñón, ¿vale? Perfecto. La verdad que buen día he echado, ¿eh? Buah. Muy bien. Madre mía, ya la he vuelto a liar, ¿eh? Como siempre. Como siempre, la lío parda. Un taponcillo, ¿vale? Para las cosas que desmontamos. Antes de seguir con el motor, ¿vale? El filtro, cogemos, lo desmontamos, ¿vale? Para secar y limpiar bien. ¿Veis lo que os decía? Mirad. ¿Veis que está lleno de aceite? Ahí lo veis. Pues claro, eso hay que limpiarlo. ¿Cómo? Pues con un poquito de gasolina, ¿vale? Porque ahí mayoritariamente lo que hay dentro del filtro es aceite seco y gasolina, porque la gasolina ya se ha evaporado, ¿vale? Así que la limpiamos bien, lo vaciamos, secamos bien y ahora lo que os decía, ¿vale? Es que se puede, ahora si queréis podéis echar un poquito de desengrasante, agua y agitar, ¿vale? Para darle una enjaguada y de esto. Así que vamos a hacerlo. De desengrasante, agua, segundo, como podéis ver, agua y movemos bien. ¿Vale? Si así mejor. ¡Ay, va! ¡La hemos liado! Muy bien, yo creo que ya lo ves y cuando ya lo tenemos todo bien, pues lo vaciamos. Yo voy a vaciarlo a la rejilla. Muy bien, secamos. Secamos también por dentro, un poquito. Podéis soplarlo si queréis. La que hemos liado, pollito. La que hemos liado, pollito. Bueno. ¿Vale? Y como veis, mirad por dentro. Pues la mar de limpito. Vamos a dejarlo ahí que se airee, ¿vale? Y ahora vamos a mirar cómo está el motor por dentro. Madre mía, ¿eh? ¿Cómo hemos dejado esto? Bueno, pues de paso limpio la mesa. Vale, y ya por aquí. Pues la bujía me dice que un poquito graso en altas. Podríamos haberle ajustado un poquito, pero bueno, ya está bien, ¿eh? Para ser el primer día. Vamos a ver, ¿os acordáis que lo limpiamos todo bien? A ver cómo está hoy. Pues mirad cómo ha quemado. El escape, pues la más de bien, ¿eh? Bueno, pues ahora si quisiéramos, con una esponjita le vamos a dar. Vamos a ver el pistón y el aro. ¡Ah! Pues mira, el aro súper suelto otra vez. ¿Veis? Ha quemado un poquito por ahí. Pues todo perfecto. Pues
yo vuelvo a montar. Voy a quitarle un poco la carbonilla, igual que a la culata, pues el motor ya lo podríamos volver a montar. Así que un cachito de estropajo, un poquito de WD-40, mantenemos en el punto superior. Bueno, y así estaría. Vamos a hacer la culata. Y lista, así que suscríbete. Y venga, volvemos a montarla. Muy bien, bujía y el motor ya lo tenemos. Vamos al chasis. Bueno, pues al chasis lo que vamos a hacerle es, por ejemplo, madre mía, mira de las vibraciones, ¿ves? Pues limpiar toda la zona del motor, ¿vale? Miraremos que el disco, o sea, que la corona esté bien, pero bueno, en este caso está bien, ¿vale? Con la bandeja vamos a limpiar toda la zona de la grasa, ¿ves? Así, para tenerlo bien. Intentamos no darle a los cojinetes, ¿vale? Para no quitarle, para no secarlos o introducirle más porquería, ¿vale? Pero bien, le damos todo esto, el cubre cadena, WD-40. Al eje, para que no se oxide, ¿vale? Y trapito, para que se quede impoluto. Al limpiar, pues también podéis ver si pues hay algún tornillo, hemos perdido algún tornillo, si se ha roto alguna pieza, ¿vale? En este caso, lo único que ha pasado y que ha tenido que ser en la última sesión, porque me he dado cuenta cuando lo estaba cargando encima del coche, ¿vale? Muy bien. También estaría bien, ¿vale? Levantarlo un poco con cuidado, ¿vale? Y limpiarlo por debajo, ¿vale? Lo único que tengo que hacerle yo al car ahora, aparte de limpiarle los plásticos como en este vídeo, es mirar por qué se me ha metido el buje derecho y ha sido en la última tanda. Está apretado, pero bueno, a lo mejor tenía un poco de impureza. ¿Y cómo me he dado cuenta? Pues con este tip. Le he puesto cinta aislante, ¿veis? Y el buje estaba completamente corrido para aquí, o sea, se me ha metido 1 centímetro y estaba apretado y todo. De tener, porque la verdad que en la última sesión notaba mucho grip e ir más fuerte, pues se ha metido para adentro, así que después lo limpiaremos bien y a ver qué ha pasado. Aparte de eso, de limpiar los parachoques como voy a hacer, limpiar ahí con la esponja y el desengrasante, voy a hacerlo ya. ¿Veis? Para que se vaya lo negro. Y desde las vibraciones, pues, significa que a lo mejor esto es un tiento más de las vibraciones, se ha ido soltando, ¿vale? Darle un repaso a los tornillos. Vale, comprobaremos también la dirección, ¿vale? Para ver si está todo bien y está en las mismas condiciones que con la que salimos a pista. Lo volveré a montar todo y ya estará listo
para el siguiente día de karting. Así que esto es lo que yo os recomiendo hacer después de cada sesión de entrenamientos o de día de karting. Espero que os haya gustado, que le deis un fuerte like, que lo compartáis y me sigáis apoyando el canal como lo hacéis. Gracias a todos, un saludo y hasta el próximo vídeo.